Enrique, y vamos a pasar a la última ponencia que va a dar Francisco Concepción, y la ha titulado Lo uno y lo múltiple, entendido con nostalgia en la ontología de Alain Badiou. Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad y por la invitación. Primero, dos o tres aclaraciones. Número uno, esto es una lectura provisional. Probablemente si vuelvo a leer a Badiou, cambio de posición, ¿verdad? Y eso probablemente ocurra, ¿verdad? Pero en este momento esta es la lectura que puedo hacer de la ontología de Badiou, sobre todo presentada en el libro El Ser y el Acontecimiento. En este trabajo se analiza la ontología de Alain Badiou, específicamente en el libro El Ser y el Acontecimiento, desde la perspectiva de la nostalgia o la ausencia del fundamento. Esta nostalgia se presenta como la pregunta: ¿cómo logro A sin tener X? Partiendo del supuesto de que X siempre fue un requisito de A en el pensamiento tradicional occidental. Esto es así porque en el caso de la realidad, el pensamiento occidental ha tendido a tener la presencia de un uno, lo uno, aquello que es indivisible, pero que se presenta como ente, por medio de lo múltiple, como fundamento. Es decir, en nuestra tradición, una de las preguntas que yo me hago es cómo Badiou realmente puede elaborar una ontología que niega la existencia de lo uno, pero utilizando todavía los conceptos occidentales, que son conceptos que están fundados sobre una cultura que es fundamentalmente una cultura que reconoce lo uno como el fundamento. Esto lo vemos en la Teodicea de Santo Tomás de Aquino. Al intentar dar una explicación racional de la existencia de Dios, si es que eso es posible, como una necesidad, Tomás argumenta que la existencia del cambio en la realidad o del movimiento es una manifestación de la existencia de Dios como primer motor. Obviamente esta afirmación es aristotélica. El primer motor de Aristóteles se convierte en Tomás en el Dios cristiano. Esto es así por pura necesidad de no argumentar que el movimiento tiene su origen en lo indeterminado del infinito. Para Tomás, así como para Aristóteles, lo indeterminado, lo que es imposible contabilizar como definitivo o contenido, es imposible o una mera imposibilidad. Esta imposibilidad de lo incontable se resuelve con la determinación totalmente arbitraria de que existe un motor que mueve pero que no es movido. Este origen del movimiento es ese uno, lo uno, la unicidad que da sentido a la multiplicidad. Esta es precisamente la nostalgia de Badiou. Ese es el fundamento de ese razonamiento. Cuando trata de explicarse el origen del movimiento, por ejemplo en el caso de Tomás o de Aristóteles, y se hace referencia a esta idea del primer motor, es una necesidad lógica en última instancia. Necesitamos algo que sea el inicio y que no haya sido iniciado, ¿verdad? Y Badiou parece que se agarra de ese pensamiento cuando comienza a elaborar su ontología. Además de que si uno lee la ontología de Badiou más allá y comienza a hablar sobre el acontecimiento, a mí el acontecimiento me parece bien problemático, que me parece más el profetismo del Antiguo Testamento que otra cosa de lo que le está hablando. Antes de profundizar en el análisis de la ontología de Badiou, quiero definirle de alguna manera a lo que me refiero con la nostalgia. Esta nostalgia está determinada por la memoria. Utilizaré como un artefacto del pensamiento la memoria como referente a lo que es la nostalgia. La nostalgia solo es posible porque hubo una presencia. Esa presencia ya ausente, escondida, que no está, se convierte en memoria. Jacques Derrida nos habla de esa memoria como nostalgia o ausencia de la presencia, y por lo tanto de un hecho que se conmemora pero que se olvida, en la forma de la promesa. La idea de la promesa de Derrida es importante a la hora de comprender la multiplicidad de Badiou. Esto es así porque Badiou resuelve la necesidad de lo uno con la constitución de lo múltiple como condición de la realidad. Pero esta multiplicidad de Badiou es condición necesaria por medio de un ejercicio de memoria, una promesa. La promesa constituye el reconocimiento de la ausencia y por lo tanto de lo que se promete. Esa misma promesa es un artilugio de la nostalgia. La nostalgia no es un acto intencional. No se trata de un ejercicio de la voluntad, sino una mera experiencia de la que se trata de escapar. Derrida, al hablar de la memoria de Paul de Man y al afirmar que dicha memoria es finita a causa de la finitud del ser de Paul de Man, dice que si la memoria es finita, cito, es porque hay algo del otro y de la memoria como memoria del otro, que viene del otro y retorna al otro. Cierro la cita.
Esta caracterización de la memoria implica la idea de la nostalgia que quiero utilizar. En este caso, la memoria se convierte en una ausencia, en el reconocimiento de la ausencia como condición de existencia de la memoria del otro. Pero esta caracterización de la memoria como ausencia y por lo tanto como nostalgia se complica al decir de Derrida cuando se habla de que esa memoria depende de la ausencia de una promesa. La promesa encerrada en la memoria es la misma nostalgia de que hablo cuando digo que la ontología de Badiou encierra, manifiesta una nostalgia. Esta nostalgia es la misma ausencia que se convierte en necesidad o condición de existencia de lo que no es lo constitutivo de la memoria. Para ser más concreto, la nostalgia de la que habla Badiou, que realmente no dice nada de ella porque no la reconoce, al menos en el texto que estoy analizando, Ser y Evento, es el reconocimiento de la presencia de lo uno. Este es el problema de Badiou. La nostalgia como memoria, dice Derrida, es una presencia, pues dice que hay algo del otro en dicha memoria que viene del otro y retorna al otro. Esta relación constituye un reconocimiento de una ontología de la presencia por medio de la ausencia. Está ahí porque no lo está. Su mera invocación, he aquí la misma definición de la deconstrucción, lo hace presente. Es por ello por lo que Derrida, al hablar de la promesa de hablar de Paul de Man, habla de la memoria como conjuro que hace presente esa ausencia de lo que está hablando. Este es precisamente el artilugio de Badiou, la ausencia de lo uno, al menos como condición de existencia, es lo que permite articular su ontología de lo múltiple. Lo múltiple es y lo uno no es en cuanto es una operación. Lo uno en Badiou no existe como condición de existencia, sino como operación del contar como uno, pero interesantemente como quiera existe, como operación. Esta operación constituye, lamentablemente para Badiou, la posibilidad como promesa de la existencia de lo múltiple. Si modificamos la manera de comprenderse, de comprender, de explicar la existencia de lo múltiple en Badiou, es meramente como la sustitución de lo uno, pero en la indeterminación de lo múltiple. Es por ello por lo que podemos hablar de la memoria o la nostalgia en la ontología de Badiou. Esta nostalgia representa la condición sin la cual es imposible pensar lo múltiple, pues al pensarlo, incluso Badiou no escapa de dicho problema, se piensa como lo uno. Si se contabiliza como tal, pero constituye la presencia de lo uno en la manifestación de la condición de la existencia como múltiple. Es así como Badiou evoca, en la forma de una promesa derridiana, lo uno en lo múltiple como condición de la mera existencia de lo real. Santo Tomás de Aquino en este contexto se ve reivindicado, realmente Aristóteles, pues la existencia de lo múltiple como condición de la existencia y la existencia de lo uno como operación y no como ente es el reconocimiento de que el primer motor es necesario incluso cuando se escribe una ontología que quiere dejar claro que no existe tal condición de la existencia como un primer motor. El problema reside en el hecho voluntario e intencional de dejar fuera al primer motor dentro de la ontología de la que se quiere hablar. Si es cierto que Badiou pretende elaborar una ontología que deje fuera a Dios, entonces es importante percatarse de que se trata de un intento de no hablar de lo que no se está hablando. Pero este no hablar contiene en sí mismo aquello de lo que no se habla. ¿Cómo no hablar?, se pregunta Derrida en el discurso titulado de la misma manera. Ese acto de no hablar se convierte en discurso ante la ausencia que deja aquello de lo que no se habla. Es un artilugio como el de la teología negativa. De hecho, el texto de Derrida es exactamente una reflexión sobre la ausencia de lo no hablado. Derrida en dicho discurso afirma, y cito, había decidido no hablar de la negatividad, cierro la cita. Lo interesante es que evoca la nostalgia de la que he escrito al decir que el no hablar de la negatividad deja vacío ese sitio. El no hablar implica que se deja un lugar sin llenar porque hay una promesa de la que habla Derrida de hablar de algo que no está presente. Una vez más, esa ausencia es la presencia misma de lo que no se dice. Pasa igual con Badiou. La ontología de Badiou tiene la característica de que evoca la ausencia de un espacio vacío. Al intentar intencionalmente abandonar la idea de Dios
como sustento de la misma ontología o de la realidad, deja abierta la puerta a una multiplicidad indeterminada que sirve de fundamento a lo real. De este modo, Badiou evoca la nostalgia sin hacerlo, y así, igual al no hablar de Derrida, no habla, pero al no hacerlo, hace presente aquello de lo que no se habla. Deja el espacio vacío, el lugar, como afirma Derrida. La nostalgia es entonces una forma de ocultar, sin saberlo probablemente, la presencia de aquello que se pretende desconocer. Veamos con mayor detenimiento lo que digo. La experiencia que fundamenta la ontología de Badiou es la de ver que, cito, lo que se presenta es esencialmente múltiple, lo que se presenta es esencialmente uno. Esta es mi traducción del texto de Badiou en inglés, que afirma: what presents itself is essentially multiple, what presents itself is essentially one. Lo que subyace al problema ontológico que presenta Badiou es la experiencia de la multiplicidad dentro de la necesidad, según dicha afirmación, de que aquello que es, aquello que tiene consistencia de ser, es uno en lugar de múltiple. De hecho, la afirmación lo que se presenta, el lo es lo que está subrayado, enfatizado, implica el problema de la unicidad de lo presentado. Esta ontología, negada por Badiou, parte del supuesto de que solo el ser es uno, o de que lo uno es lo único que es. Obviamente el problema reside para Badiou en la afirmación hecha anteriormente. Si solo lo uno es, entonces de ahí se desprende que lo que no es uno no es, y por lo tanto lo múltiple no es un ser. Así afirma Badiou que, y cito, being if one, then one must posit that what is not one, the multiple, is not. Si el ser es uno, entonces lo que no es uno no es. Esta negación del ser de lo múltiple es problemática porque implica la negación de la presentación, según Badiou, pues la misma solo se lleva a cabo como multiplicidad. Es decir, que lo que se presenta es posible que se presente solo por la multiplicidad, pero al negarse el que la misma sea, es decir, al negarse el ser a la multiplicidad, lo que se está haciendo es negar la existencia de la multiplicidad y negando así la posibilidad de la presentación. El razonamiento de Badiou concluye que, y cito, lo múltiple es la inercia que puede ser discernida retroactivamente, comenzando por el hecho de que la operación del conteo como uno tiene que efectivamente operar para que sea posible la unicidad. Cierro la cita. Esto implica, aun cuando no sea la intención de Badiou, que lo múltiple es lo que subyace, es lo que queda detrás, lo que se oculta y fundamenta lo real. De hecho, lo múltiple como condición y necesidad es descrito por Badiou como, y cito, el predicado inevitable de lo que está estructurado, porque la estructuración, en otras palabras, el conteo como uno, es un efecto. La estructura en Badiou es la condición que prescribe el régimen del conteo como uno, a un múltiple presentado. Esto significa que la estructura establece la relación de unicidad de aquello que se presenta como uno sin serlo a la situación. La situación es la multiplicidad presentada. Esa multiplicidad se presenta como condición de la operación que hace posible lo uno o el ser. En el primer manifiesto de la filosofía, Badiou concluye que el ser es esencialmente múltiple. He aquí la multiplicidad como condición de existencia de lo que hay, es decir, de la realidad. Lo real es múltiple y por lo tanto una manifestación de esa multiplicidad de la que habla Platón, afirma Badiou. Pero esa multiplicidad platónica conserva, al decir de Badiou, cito, los derechos de lo uno, cierro la cita. He aquí la mejor manifestación de la nostalgia de la que he hablado en este escrito. Badiou difiere de Platón en la conservación de los derechos de lo uno. Para dejar clara su posición, Badiou afirma que, y cito, nuestra situación es más compleja al tener que tomar nota en la escuela de la gran sofística moderna de que tras duros avatares nuestro siglo habrá sido el de la impugnación de lo uno. Cierro la cita. Esta impugnación de lo uno es el acto de negación que afirma la existencia subyacente de lo que se ha perdido. Badiou lo dice claramente,
que lo uno se ha impugnado, que lo uno que se ha impugnado es Dios. Por ello sigue diciendo que, y cito, Dios está realmente muerto, igual que todas las categorías que dependían de él en el orden del pensamiento del ser. Cierro la cita. Esta afirmación cierra el círculo. Es lo uno igual a Dios. Es Dios lo uno que se impugna. Y como se impugna, se convierte en una ausencia y complica el escenario para la construcción de una posible ontología. Esta dificultad reside en el hecho de que la ausencia de Dios es a su vez su misma presencia. Ya que se ha impugnado la existencia de Dios, hay que elaborar una ontología que siga siendo válida desde la perspectiva de Occidente sin esa presencia. Y esa última oración creo que es esencial para comprender lo que estoy hablando de la nostalgia. Ya que se ha impugnado la existencia de Dios, hay que elaborar una ontología que siga siendo válida, y ese seguir siendo válida implica que la validez depende de la ausencia o de la presencia de Dios desde la perspectiva de Occidente sin esa presencia. Esta tarea es más compleja, afirma Badiou, cuando se trata de mantener la categoría de verdad. Fijémonos que Badiou parte del supuesto de que la existencia o premisa Dios ha sido impugnada, pero la impugnación de esta no borra las estructuras ontológicas de las que parten sus análisis. Es por eso por lo que cuando quiere sustentar la existencia de la verdad, confronta una dificultad. ¿Cómo afirmar la verdad sin afirmar la existencia de lo uno? Es decir, a partir de la no existencia de Dios. Obviamente el riesgo es convertirse en otro sofista que renuncia a la categoría de verdad, pero este no es el proyecto de Badiou. Por lo tanto, la complejidad es la de afirmar la verdad negando la existencia de lo uno de Dios. Es así como Badiou termina afirmando que, cito, estamos forzados a proponer una doctrina de la verdad compatible con la irreductible multiplicidad del ser en tanto que ser. Cierro la cita. Por lo tanto, la condición de su propia doctrina es que se parta del supuesto de la ausencia de lo uno. Esta ausencia se convierte en una nostalgia, pues su presencia es constante. Se pretende construir una doctrina de la verdad que no suponga la existencia de lo uno, pero al hacerlo de esa manera se construye una multiplicidad indeterminada que subyace, que está en el fondo, que sustenta su propia doctrina y que de ese modo sustituye a lo uno que ha sido impugnado. De este modo afirma Badiou que la categoría central de su doctrina es la de la multiplicidad genérica. Esta multiplicidad es lo que permite crear una ontología que no necesite de lo uno para poder sustentarse, pero a su vez esa multiplicidad es el sustituto de lo uno. Por último, quiero hacer referencia a lo dicho por Badiou en el segundo manifiesto de la filosofía al respecto de la verdad, partiendo de la declaración de que Descartes había afirmado la creación divina de la verdad. Badiou, ante el impasse que supone afirmar la existencia de la verdad, al menos desde su perspectiva sin la existencia de lo uno o de Dios, dice, y cito, nuestra paradoja es aún más radical, creadas sin ningún Dios, con los materiales particulares de un mundo, las verdades no dejan por ello de ser eternas. Nos es preciso entonces hacer racional nada menos que la aparición de la eternidad en el tiempo. Cierro la cita. La aparición de la eternidad en el tiempo es una paradoja, sobre todo partiendo de la no existencia de Dios. Santo Tomás afirma que la definición de eternidad parte de dos afirmaciones básicas. En primer lugar, lo eterno es aquello que es inmutable. La inmutabilidad de lo que es eterno implica que ello no varía, nada se le quita y nada se le añade. Por otra parte, afirma Tomás, la eternidad supone que la existencia de lo que es eterno sea plena. Esto implica que lo que existe como eterno sea a su vez una existencia completa que no tenga variaciones. Esta característica de lo eterno como inevitable y por lo tanto como algo que no se modifica y que tiene su existencia plena en lo que Badiou le atribuye a la verdad. Esa verdad que es eterna o que implica el acto de introducir la eternidad en el tiempo es la que Badiou quiere asegurar a partir de su ontología, que presume la existencia de lo múltiple como condición de existencia de la verdad. Esta es la mejor manifestación de la nostalgia que Badiou oculta. Hay que poder asumir la no existencia de Dios sin renunciar a las estructuras ontológicas que esa misma existencia hacía posible.
Ese es el proyecto de Badiou y es por ello por lo que yo le llamo una ontología de la nostalgia. Esa nostalgia afirmada claramente por Badiou cuando afirmó lo siguiente: puede decirse que es necesario finalmente que renunciemos a Dios sin perder ninguna de sus ventajas, si es posible. Es decir, que la muerte de Dios no sea el naufragio del pensamiento. Muchas gracias.